Buenos días. Es mi privilegio estar aquí delante otra vez esta mañana y doy gracias al pastor por la invitación de poder predicar esta mañana aquí en esta iglesia. No sé si es que el cambio hace que parezca esto más lleno, pero se ve la iglesia repleta, A lo mejor antes con el pasillo en el centro no se veía tan lleno, pero bueno, también hay algunas visitas, ¿verdad? Pero me gozo siempre de llegar aquí y siempre hay alguna cara que no conozco y eso es fantástico siempre, ¿verdad? Muy bien, un par de cosas antes de empezar con la predicación esta mañana. En primer lugar, quisiera daros las gracias por haber estado orando por nosotros. Sabéis que en el mes de marzo o febrero hemos tenido alguna complicación con nuestra hija y hemos acabado en el hospital y hemos tenido algún problema, y yo sé que habéis estado orando fielmente y fervientemente por nosotros y sin duda lo hemos notado nosotros, nuestra hija, los médicos y todo el mundo. Hemos podido dar testimonio a todos ellos de lo que el Señor había hecho con nosotros y cómo el Señor había contestado nuestras oraciones. Ellos dicen, bueno, sí, todo ayuda, ¿no? No, ya lo creo, todo ayuda. Yo ya esto ya es mucho para mí, ¿verdad? Yo creo que me voy a poner tu americana. Entonces, en primer lugar, quería daros las gracias por vuestro apoyo en oración, también por vuestro apoyo en cuanto al ánimo. Sé que muchos de vosotros nos habéis escrito, nos habéis estado llamando, nos habéis estado preguntando, y incluso a día de hoy todavía estáis con nosotros y preguntándonos por Esther. Pero como veis, está fantástica. La semana pasada estuvimos en Portaventura, así es que si puedes ir a Portaventura no tienes ningún problema. Si te puedes poner ahí en el Shambhala cabeza abajo y en el Dragon Khan y el Furious Baco ese, pues ya está. Entonces ya es que no tienes ningún problema, ¿vale? Muy bien, y la segunda cosa que quería comentaros, como decía el pastor hace un momento, pues Dios mediante, en 2 sábados, el sábado que viene no, el siguiente, estaremos aquí de nuevo para el Instituto Bíblico en cuanto a Elías, y se titula Compromiso Absoluto. Yo creo que el título define bastante. Es decir, piensa a qué vas a ir, ¿vale? Porque el título se llama Compromiso Absoluto. Y me toca enseñarlo a mí y en muchas cosas no soy ejemplo de nada. Pero vamos a estar estudiando de la palabra de Dios y creo que el título define bastante por dónde van a ir los tiros y de qué vamos a estar hablando y cuál va a ser el enfoque y qué vamos a estar viendo de Elías desde el momento en el cual llega a la corte del rey Acab. Y realmente, aunque tenéis que leer hasta 2 de Reyes 2 en las tareas, pero casi que vamos a ver los capítulos 17 y 18 y poco más, porque no creo que tengamos tiempo para mucho más. Pero le vamos a ver hasta la cumbre del Monte Carmelo, y cuando allí él reta a todo el pueblo y les dice, bueno, ¿hasta cuándo vais a claudicar entre 2 pensamientos, no? Y como anticipo, pues solamente ya os dejo esas palabras. La palabra claudicar tiene el sentido de tener un pie en un sitio y otro pie en otro. Y muchas veces vivimos nuestra vida cristiana así, con un pie en un sitio y con otro pie en otro. Es como que tenemos la escapatoria hecha, ¿no? Y bueno, depende. ¿Conocéis aquel juego de tierra, mar y aire, no? Entonces, ¿cómo era aquello? Vamos a decir que esto es tierra, mar y aire, ¿no? Y tú dices, bueno, dice mar y va, no, tierra, aire, y te subes, ¿no? Pero nosotros ya estamos, así. Ya estoy. Y siempre vivimos nuestra vida cristiana como queriendo estar cubriendo todas las posiciones. Y Elías dice, bueno, Josué diría mucho tiempo antes, escogeos hoy quien sirváis. Y Elías vuelve a decir, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, tiren pos de él. Pero si Jehová es Dios, servidle. Baste esto como introducción, si no me voy a comer ya. Muy bien, y entonces para esta mañana vamos a estar hablando Dios mediante, y le pedí a David expresamente que no tuviéramos lectura bíblica porque va a sonar muy a Navidad. Y entonces digo, mejor la hago yo y explico por qué vamos a tener esa lectura bíblica. Entonces esta mañana, Dios mediante, y antes de que Ramón diga nada, porque él ya sabe que voy a predicar, y luego os puedo contar por qué, pero si os cuento por qué igual lo echáis de la iglesia, entonces mejor no lo voy a decir. Entonces esta mañana, Dios mediante, vamos a estar hablando, yo creo, de uno de los personajes bíblicos más injustamente tratados, tanto por creyentes como por incrédulos. Esta mañana
vamos a estar hablando de María. Creo que María es probablemente uno de los personajes que más injustamente hemos tratado todos. En primer lugar, todos aquellos que la tienen como corredentora, todos aquellos que la tienen como alguien capaz de... O sea, que le dan más valor por ser la madre del Señor Jesús que al mismo Señor Jesús, todos aquellos que la tienen en un escalafón más alto que al Señor Jesús, todos aquellos que piensan que María puede hacer algo por ellos desde el cielo y que le puedes pedir algo y que puede contestarte, todos aquellos que ven vírgenes en todos los sitios y... Pensaba yo que si una persona, y entiendo que no entrará lágrima en el cielo, pero pensaba yo que si una persona pudiera estar triste en el cielo sería María. Porque ¿cuántos habrá en el infierno que confiando en María pasarán la eternidad alejados de Dios? Y ella lo sabe. ¿Cuántos diría María, en mi nombre, van a pasar la eternidad en el infierno? Y sin duda la religión católica la ha tratado totalmente de forma injusta, porque le ha atribuido mucho más de lo que ella era. Pero también creo que nosotros la estamos tratando muchas veces de forma injusta, porque hemos escuchado predicaciones de Ruth, de Noemí, de la mujer de Noé, de Elizabeth, la esposa de Zacarías. Yo he predicado hasta de Agar. ¿Cuántas predicaciones he escuchado de María? Porque tenemos tanto miedo a ponernos en el otro extremo donde está la religión católica que decimos, mira, mejor lo obviamos, mejor no lo tocamos, mejor no hablamos de ella. Pero realmente María fue un tremendo ejemplo en todo lo que vemos de ella en la Escritura. Así es que ahora sí, acompañadme por favor a Lucas capítulo 1. Esto no sé si va muy bien, amigo. No va. ¿Puedes darle al PowerPoint? ¿Alguien puede darle al PowerPoint ahí? Cierra la cortina. Cierra la cortina. Sí. Ahí está. Ahora se ve un poquito mejor. Y ahí, muchas gracias. Van a estar que... Estamos en... Así que Lucas capítulo 1, por favor, versículos del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Como digo, pues esto va a sonar bastante a Navidad. Pero vamos entonces a estar hablando de María en esta mañana y por supuesto los pasajes del nacimiento del Señor Jesús y de los primeros años del Señor Jesús son los pasajes donde más información tenemos acerca de María. Entonces, Lucas 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana rogamos, Señor, que tu palabra llegue hasta nuestros corazones y que tu Santo Espíritu toque cada una de nuestras vidas y tú enseñes a cada uno lo que necesita. Como oro siempre o casi siempre que estoy delante en el púlpito, tú sabes las necesidades, yo no. Tú sabes qué necesita cada uno aquí en esta mañana. Tal vez alguno necesita exhortación, tal vez alguno necesita consuelo, alguno necesita ánimo, alguno necesita enfocar su vida de una forma diferente o un problema que le está surgiendo. Señor, en esta mañana tú que conoces los corazones y yo no, pero tú sí los conoces, te ruego que a cada uno le des lo que necesita, a través de tu palabra y no de lo que yo diga, sino de tu palabra, Señor. En tus manos, Señor, pongo también este ministerio y cada una de las cosas que debo hacer y decir y presentar a los hermanos para que tú guíes, Señor, todo lo que debo hablar en esta mañana y que nos des corazones sensibles. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo. Amén.
Muy bien, pues tengo 4 cosas que me gustaría considerar en cuanto a María, con algunos subpuntos por en medio, por supuesto, pero Johan, vamos a ver la primera, por fin, si puedes darle ahí al PowerPoint una vez más, por favor. Y entonces vamos a ver María y su temor. Fíjate aquí en el versículo 29. Versículo 29 dice: mas ella cuando le vio se turbó. Claro, se te aparece un ángel, que menos que turbarte, ¿verdad? No nos ocurre todos los días eso de que de repente un ángel se te cruza. No sé qué estaría haciendo María en ese momento. Estaría en su casa, estaría trabajando en algo, no sé, alguna tarea doméstica, no tengo ni idea, y de repente se le aparece un ángel. Claro, pues tiene temor en ese momento, ¿verdad? Y también el ángel le dice en el versículo 30, le dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas. O sea, sin duda, María era pues una persona como tú y como yo, con sus temores y con sus dudas y con sus problemas y con sus congojas y con sus angustias. Hay 4 cosas que me gustaría ver en cuanto a su temor. Si podemos ir adelante. La primera cosa es: ¿por qué iba a tener temor, hombre? Por concebir siendo virgen. ¿No crees que estaría absolutamente atemorizada? Es algo que no ocurrió antes y no volverá a ocurrir después. Es la única vez en la historia de la humanidad en que eso va a pasar, y le pasa a ella, una muchacha que 16, 17 años tendría. Lo vamos a ver en un momento, hablaremos también de su juventud. Pero de repente va a pasar algo que nadie puede explicar, algo que nadie puede entender, algo que es inconcebible, algo que nadie puede saber cómo. ¿Qué es lo que ella es? Es la mujer de Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad? Es tremendo, ¿no? Llevaban 650 años, desde el libro de Isaías por lo menos, hablando de que una virgen concebirá, y tal vez ella lo había estado escuchando en las enseñanzas de sus padres, o en la sinagoga, o con los rabinos, y sí, una mujer y me ha tocado a mí. Pero soy virgen. Si amaba a José, ¿qué va a pensar José? Tranquilo, Johan, yo te aviso. Si amaba a José, ¿qué va a pensar José? No nos dice el Evangelio de Mateo que José, viendo que estaba embarazada, quiso dejarla. ¿Lo recuerdas? ¿Qué va a pensar ahora? ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué va a ser de mi reputación? Aquí voy yo y le explico que yo sigo siendo virgen. Que estoy embarazada, pero que, ¿verdad? Que soy la de Isaías 7. Y José diría: sí, hombre. Llevamos 650 años con esto y te va a tocar a ti. No me digas que no tendría temor. Los fariseos levantaban muy rápido la piedra, Y hay que decirlo con respeto, porque si los fariseos lo hacían en un sentido, es porque la palabra de Dios lo enseña. Esto me permite hacer un pequeño paréntesis, que es que para Dios era tan serio el adulterio que lo castigaba con la muerte. Y hoy, claro, le hemos quitado totalmente ese sentido de decir: bueno, ha caído. Escucha, Dios lo castigaba con la muerte y sigue enviando gente al infierno por ello, Pero hablemos entonces de María. Los fariseos levantaban rápido la piedra y rápido la pondrían allí debajo y la lapidarían rápidamente. ¿Tú crees que no tendría temor? ¿Cómo explicaba ella al rabino o al sumo sacerdote o a quien fuera? No. Es que el Espíritu Santo me ha dicho el ángel que el Espíritu Santo vendría y por eso me quedo embarazada. ¿Quién la iba a creer? Te digo, ella misma, ¿crees que lo entendería? ¿Tú crees que ella? Claro, ella le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, si no he tenido relaciones antes, ¿cómo me voy a quedar embarazada? Y entonces el ángel le dice: sí, yo te lo voy a explicar. El Santo Espíritu vendrá sobre ti. Y entonces ella dice: vale, ya lo entiendo. Yo leo el versículo y sigo sin entenderlo, ¿verdad? Es un milagro. Sigo sin entenderlo. Pero, ¿qué dice María? Dale. ¿Qué dice María? María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes qué? No lo entiendo. No sé por qué me está ocurriendo esto a mí. No sé por qué, entre todas las mujeres piadosas que ha habido desde que Isaías dijo aquella profecía, me tiene que tocar a mí. No entiendo lo que me está ocurriendo y sé que me va a reportar un montón de problemas. ¿Tú crees que María vio en principio las bendiciones en vez de los problemas? Yo vería primero los problemas. Pero sabes, aunque no lo entiendo, aunque no comprendo por qué me viene esto, y ahora no estoy hablando de María, aunque no sé por qué me pasa esto,
aunque no sé por qué esta prueba llega a mi vida, aunque no sé por qué esta situación que se me escapa a mi conocimiento ha llegado hasta donde yo estoy. Lo que ella responde, lo que yo debería responder es: he aquí el siervo del Señor. No lo entiendo, Señor, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. No entiendo por qué haces esto. No entiendo por qué permites esto. No entiendo por qué esta situación llega a mi vida. No sé por qué esta enfermedad. No sé por qué tengo este sufrimiento. No sé por qué ocurre esto con mi hijo. No sé por qué. Pero he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. La segunda cosa que quiero ver en cuanto al temor de María es por su juventud. Como dije hace un momento, que tendría 16 años, 17. No creo que tuviera más, sin duda no tendría 25 o 30. Era una jovencita. Aún hoy en día, en ese tipo de culturas, las jóvenes se casan muy pronto. Los matrimonios están arreglados desde que prácticamente han nacido. ¿Cuánto más no sería hace 2000 años? Seguro que era una jovencita, seguro que de alguna forma a lo mejor estaba desposada, tal vez planeaba quedarse embarazada ¿en qué? ¿En un año? ¿En un año y medio? Una vez que ya se casara con José, pues tal vez si se quedaba embarazada pronto, a lo mejor en 10, 11, 12 meses tendrían su primer bebé, pero no ahora. Todavía es muy pronto. ¿Cuánto vemos, por cierto, a su madre en el pasaje? Cuando una niña así se queda embarazada, ¿a quién acude? Mamá, ayúdame, ¿no? Tú tienes experiencia. Vemos a Elizabeth. Pero vemos a su madre. Los 3 primeros meses de su embarazo los pasa con Elizabeth. No sé qué ocurría aquí con su madre. Tenemos tradición católica en cuanto a eso, pero no tenemos Biblia en cuanto a eso. Estaba su madre, había muerto su madre, estaba sola, tenía que pasar sola por esto. Si José la abandonaba, era una niña. Y a pesar de su juventud, ella vuelve a decir lo mismo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y me va esto de perlas para los jóvenes aquí. No importa la edad que tengas. Niño, joven, adulto, anciano, no importa. Tu respuesta cuando viene algo a tu vida que escapa a lo que tú esperas tiene que ser la de María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No es que yo soy muy joven. Es que yo tengo muchas cosas que hacer. Es que tengo muchas ocupaciones. Es que yo tengo muchos problemas. Es que a mí no... Hágase conmigo conforme a tu palabra. Joven, hermano en general. Es en la voluntad del Señor. Es en el plan de Dios. Es en la palabra de Dios que está la paz, que está la tranquilidad, que está la buena voluntad, que está el éxito. No éxito en cuanto a que voy a ganar mucho dinero y voy a ser súper famoso, sino a que miras para atrás en tu vida y dices: fue placentera, mereció la pena. Está en la palabra de Dios. Cuando sales de ahí, entonces es cuando caemos. María tenía un grave problema delante de suyo. Era joven y supo reaccionar bien. Debemos tener esa madurez que ella tuvo y a pesar de nuestra edad, sea más o menos, saber decir igual que ella: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La tercera cosa que quiero ver en esta mañana: ¿por qué más pudo tener temor? Hombre, pues por el miedo natural a ser madre, ¿no? La primera vez, obviamente yo no he sido madre, pero supongo que la primera vez, el primer embarazo que tienes, el primer parto que tienes, pues hay cierto temor, ¿verdad? Yo como padre también lo tenía. Yo recuerdo aquella noche, como si fuera ayer. Ahí estábamos viendo una peli y mi mujer de 9 meses ahí ya a punto de reventar. Y yo con el cronómetro, ¿Cuánto viene la próxima contracción? Ahí contando los minutos de las contracciones. Lo recuerdo perfectamente. Y apuntándolo ahí en un papel. Siguiente contracción no me acuerdo ya qué. 3 minutos, 5, 7, no me acuerdo. Ahí contando los minutos entre contracción y contracción. Y ya llega un momento que dices: bueno, va, ya, nos tenemos que ir. Apaga la tele, coge la mochila y al hospital. Y sabes que sales 2 y vuelves 3. Para siempre. Eso es temor, ¿no? O sea, uno puede estar muy seguro de sí mismo y no se debe saber todo y haberse leído todos los libros del mundo, pero cuando llega el momento entiendo que temes. Y te digo una cosa, no estoy hablando como padre, no he pasado por el trance del parto, pero imagínate que sería, ¿no?, para María, que no tiene un quirófano esterilizado, que no tiene un ginecólogo, que no tiene una comadrona, y no sabe que va a dar luz en un establo. Todavía no lo sabe.
Ella espera que a lo mejor algunas mujeres, algunas comadronas vendrán a su casa, ¿verdad? Supongo que era la costumbre habitual de la época, ¿sí? Pero ella no sabe que va a dar luz en un establo con la ayuda de José y nada más, rodeada de vacas y burros. No lo sabe todavía. Pero si el temor natural de ser madre ya podía con ella, o podría conmigo, ¿cuánto más no sería en esta situación? ¿Verdad? Es más, ella vuelve a decir de nuevo lo mismo, da igual. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero vamos al siguiente punto, así avanzamos un poco más. Es que no iba a ser una madre cualquiera. Es que cuando Dios, y lo digo con todo el respeto del mundo, estuvo buscando unos canguros para su hijo, pensó en José y María. Cuando habéis tenido a vuestros hijos que habéis tenido que dejarlos con alguien, no los dejas con quien sea, ¿verdad? Buscas en tu perspectiva el mejor canguro que puedas encontrar, la mejor persona que pueda cuidar de tu bebé, o si es un poco más mayor, de tu niño, el mejor de todos, ¿verdad? Con quién lo va a pasar bien, con quién va a estar bien atendido, que le van a dar tal. Un día lo llevas con uno y tal, y viene el niño y te cuenta, oye, pues ¿sabes qué? Que me dice, pues ya no te vuelvo a dejar nunca con este porque ya... ¿No? El padre estuvo buscando a alguien quien cuidara de su hijo y encontró a José y María. Y eso ya debería darles un valor tremendo delante de nuestros ojos. ¿Qué pensaría María? Es que tú fíjate bien, es una paradoja teológica. Pero es el creador del universo a quien María enseñaría las historias de Moisés. Es al creador del universo a quien María contaría de Sansón y de Gedeón y de José y de cada uno de los personajes del Antiguo Testamento. Dependería de ella. ¿Y qué va a pasar si no sé educarle bien? Él es el Mesías. ¿Qué incidencia voy a tener yo en el Mesías? Aquel esperado desde la promesa a María en Génesis 3. Voy a ser la madre del Mesías. Y ella vuelve a decir lo mismo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermano, como resumen a este primer punto, no sé qué puede venir a tu vida que te turbe como a María. Pero sí sé que el éxito está en decir, he aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En la voluntad de Dios no había margen al error. ¿Cuántas cosas podían haber salido mal? Lo raro es que no acabara apedreada, ¿Cuántas cosas podían haber salido mal? ¿Podían haberla apedreado los fariseos? Sí. ¿Podía haberla abandonado José? Sí. ¿Podía haber tenido un mal parto y morir el bebé? Sí. Podía haberle pasado tantas cosas, ¿verdad? ¿Podía ella de alguna forma, cuando tiene la entrevista con el ángel, vamos a decirlo así, haber renunciado a ese privilegio? Decir, no, yo no puedo con esta responsabilidad, soy muy joven todavía, ¿cómo voy a ser yo la escogida? La única mujer que va a cuidar del mes. No, ¿podía ella haber renunciado? El único peligro en todo, ¿sabes dónde estaba? En que ella no dijera, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque de todo lo demás Dios se ocupa. Dios se ocupa de que los fariseos no la apedreen. Dios se ocupa de que José no la deje. Dios se ocupa de que ella tenga unos buenos meses al principio con Elizabeth. Dios se ocupa de, si quieres, en una forma extraña, de que tenga un lugar de donde dar a luz. Dios se ocupa de cada cosa que ocurre en tu vida, y en la mía, y en la de María. El peligro está en salir de la voluntad de Dios. Ahí estaba el peligro, en decir ella, no quiero esto. Ahí es donde estaba el peligro. Segundo punto para esta mañana. María y su hogar. ¿Y sabes qué, Johan? Dale 2 veces más. Una más todavía. Uno más. Más. Uno. Tercer punto para esta mañana. Porque si no vamos a acabar muy tarde. Me gustaría hablaros acerca de María y de su fe. La primera cosa que llama mi atención en cuanto a esto está en Lucas 1:45, aquí en el mismo pasaje un poquito más adelante. La primera cosa es,
lo que tenemos aquí en Lucas 1:45. Le dice Elizabeth cuando va a visitarla: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, que creyó y fue feliz. Bienaventurado quiere decir feliz. Es la forma que tenían los hebreos de expresar una felicidad doble, doblemente feliz. En este caso el doblemente nos viene muy bien, porque el versículo dice: bienaventurada la que creyó, o sea, es feliz porque creyó y es feliz porque se cumplió. Es algo tremendo, porque ella fue feliz antes de ver el cumplimiento. ¿Qué le está diciendo Elizabeth? Dice: bienaventurada la que creyó y la que cumplió. No ha tenido a su bebé todavía. Lo que creyó se le va a cumplir. Y ella será feliz cuando lo cree y cuando se cumpla. Es una doble felicidad. Es como cuando mis hijos me piden algo, ¿no? Vamos a ir a PortAventura, y yo les digo: sí, vamos a ir a PortAventura la semana que viene. Y ellos son felices desde ese momento. Son felices porque creen en mi palabra de que la semana que viene vamos a ir a PortAventura, y son felices también cuando vamos al lugar y disfrutamos del sitio, ¿verdad? Es una doble felicidad. Hermano, qué bueno sería para nosotros que fuéramos capaces de creer al Señor desde el primer momento. Porque nosotros no actuamos así. Lo que nosotros hacemos habitualmente es que pedimos, y cuando el Señor nos da lo que le pedimos, entonces llega la felicidad. Pero no tenemos felicidad en el momento en el cual pedimos, a pesar de que tengamos promesa en cuanto a ello. Porque no nos atrevemos a vivir en la promesa que Dios nos ha dado. ¿Entendéis lo que quiero decir? El Señor dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya es motivo de felicidad, ¿no? ¿No tienes una promesa en cuanto a eso? Cuando pides al Señor que esté contigo y te traiga consuelo, ¿no sabes que ya te lo va a traer? Ya es motivo de felicidad. ¿Por qué? Porque lo crees. Y cuando llega el consuelo, o el Señor arregla tu situación, o te da solución a lo que tú buscas, viene un segundo momento de felicidad. Es lo que pasó con María. Pero es necesario, para ser feliz con el Señor, creer. Si no crees, no viene el gozo. Si no crees, no viene el gozo. ¿Recuerdas aquellas mujeres que fueron a llevar incienso a la tumba del Señor? Especias aromáticas. ¿Con qué actitud iban? Era pronto, era una actitud de esfuerzo, era de mañana, no había salido el sol, pero ¿cómo estaba su corazón? Estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque su maestro estaba muerto. ¿Ellas creían que el Señor resucitaría? No. O no lo habían entendido, o no lo sabían, o no lo creían. Si lo hubieran creído, como os he dicho otras veces, hubieran cogido una tienda de campaña, la hubieran puesto en la puerta de la tumba y hubieran estado esperando los 3 días a que saliera el sol el tercer día. Gozosas. ¿Ha muerto? Sí. Pero el tercer día resucitará, y allí estarían, montando guardia y viendo allí a los soldados y decir: mejor os vais, porque va a venir un ángel de vez en cuando, y tal vez vais a molestar aquí. Pero fueron tristes porque no creyeron. El Señor Jesús le dice a Marta, antes que su hermano Lázaro resucite: ¿cómo estaba Marta, por cierto? Triste, había muerto su hermano. Le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás al Hijo de Dios en las nubes, etcétera? Si crees, verás, es como funciona el creyente. Si crees, verás, es como funciona Dios. Por fe andamos, no por vista. Lo que Dios dice es eso, lo que el mundo dice es: cuando lo vea, me lo creo. El mundo ve primero, cree después. El creyente debe creer primero, y entonces es cuando ve. Entonces es cuando viene el gozo. Es entonces cuando viene la felicidad. Es feliz porque cree. Debemos confiar en Dios así como mis hijos confían en mi palabra cuando digo: vamos a PortAventura. Seremos más felices porque tenemos la promesa en su palabra. ¿Cuándo es la última vez que leíste una promesa de Dios en su palabra y dices: qué bueno lo que leí hoy, me ha llenado de gozo? Pero para que eso sea así, es necesario que lo creas. La segunda cosa en cuanto a María y su fe
es que creyó y adoró. Fíjate todos los versículos que vienen aquí en Lucas capítulo 1 del 46 en adelante. Eso que llamamos el Magnificat de María. Ella dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor, en mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y veis aquí todos los versículos, no los vamos a leer todos. Veis cómo ella adora a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y te vuelvo a preguntar, ¿pero que ya había nacido el niño? No, está adorando a Dios antes de ver la bendición. Veo solo un caso igual en toda la escritura. Uno, que es el de Josafat contra los amonitas y moabitas, si mal no lo recuerdo, 2 de Crónicas 20. En lo cual Dios le da la solución y cuando le da la solución ya él adora a Dios y monta un ejército de cantores. No sé si lo recuerdas. Y salen por la puerta cantando un coro, no un ejército, un coro cantando y se encuentran a todos los moabitas muertos. Y cuando se encuentran a todos los moabitas muertos, vuelven a cantar. Es todo lo que hacen. Cantan antes, cantan durante, cantan después. Y Dios les da la victoria. ¿Cuándo es la última? ¿Nosotros hacemos esto? Nosotros normalmente hacemos esto. Señor, te pido. Y te pido. Y cuando hemos terminado de pedir, si Dios contesta una de nuestras peticiones, entonces le damos gracias, entonces le adoramos, entonces le agradecemos lo que le ha hecho. Pero nosotros no hacemos esto de darle las gracias a Dios por algo que todavía no hemos recibido. Esto que hizo Josafat de adorar a Dios por una victoria que todavía no había visto, esto que hace María de adorar a Dios por una bendición que todavía no había llegado, esto nosotros no lo hacemos. María en esto nos es un tremendo ejemplo. Adorar a Dios por algo que Él ha prometido, pero que todavía no tienes. ¿Lo has hecho tú eso alguna vez? ¿Lo he hecho yo alguna vez? Es un tremendo ejemplo en esto. Tercera cosa por la cual que quiero ver en cuanto a María y su fe. El pasaje que tenemos aquí, para ahorrar tiempo, es el de Juan 2.5, sabéis vosotros que es el de las bodas de Caná, ¿verdad? Y entonces se quedan sin vino. María entonces coge al maestresala, los que se encargaban de todo el tema de la comida en la boda, y les dice unas palabras fantásticas: haced todo lo que Él os diga. ¿Cuántos milagros registra la Escritura antes de esto? Del Señor Jesús, cronológicamente hablando, claro. Juan es el cuarto evangelio, ya sé que los otros tres hay milagros, pero si lo ponemos en orden todo, 0, ninguno. No hay milagro del Señor Jesús antes de las bodas de Caná. Es el primero. No sé si en su juventud, en su niñez, el Señor habría hecho algún milagro anteriormente, lo desconozco. Pero María cree en el Señor y confía en Él. También es algo que nos falta en muchas ocasiones. Sabemos el tipo de Dios que tenemos, sabemos quién es Él, pero tantas veces nos falta decir: Señor, creo lo que tú dices y confío en lo que tú dices. Sé que me darás la solución. ¿Y cómo crees que estaba María después de decirle a aquellos: haced todo lo que Él os diga? ¿Cómo estaba? ¿Ella estaba nerviosa? ¿Estaba dubitativa? ¿Pensaba que a lo mejor en esta ocasión no iba a salir bien? Ella estaba tranquila. ¿No quieres tu paz en medio de las pruebas? ¿No quieres tu paz en tu vida? ¿No quieres esa tranquilidad que solamente el Señor puede dar? Pues entonces debes creer y confiar, que se parece pero no es lo mismo. Se parece pero no es lo mismo. Yo puedo creer en el Señor Jesús como mi Salvador personal, pero cuando yo tengo un problema, tener dudas en cuanto a si confío en que el Señor me lo va a resolver o no. Bueno, ya veremos si el Señor quiere. ¿Cómo que si el Señor quiere? ¿No demuestra eso en un sentido un poco una falta de confianza? Creer y confiar, y entonces es cuando viene la paz, entonces es cuando viene la tranquilidad para nosotros. Por cierto, bien nos iría a nosotros haciéndole caso a María. Y déjame decir esto casi como una broma, nosotros sí que creemos en María. ¿Qué dijo María? Las únicas palabras que se registran en toda la Escritura de ella: haced todo lo que Él os dijere. Eso sí lo creemos, ¿no? Si tú estás aquí y tal vez aún no conoces al Señor Jesús como tu Salvador personal, te vuelvo a decir: haced todo lo que Él os dijere. El Señor invita a que confiemos en Él, a que pidamos perdón por nuestros pecados y le creamos a Él como el único que puede limpiarnos y llevarnos al cielo por la eternidad. Eso es: haced todo lo que Él os dijere. El Señor Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, haced todo lo que Él os dijere. Es exactamente confiar en Él y creer en Él, porque Él puede perdonar tus pecados. No tienes que hacer otra cosa, no tienes que hacer obras, no tienes que aumentar tu piedad de alguna forma milagrosa.
Confiar en Él es simplemente depositar tu fe y creer. Creer y confiar. Y para la gran mayoría, ya hemos aquí creído en el Señor Jesús. Te vuelvo a decir lo mismo. Haced todo lo que Él os dijere. Así que cuando lees tu Biblia y encuentras algo que debes hacer, haced todo lo que Él os dijere, dice María, dice la palabra de Dios, te dice el Señor. Te irá bien. Un pasaje que os he compartido tantas veces y que es tan famoso, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice al final? Dice, y todo te saldrá bien. ¿Dónde está el éxito? ¿Dónde? ¿Tú no quieres que todo te salga bien? Todo te saldrá bien, es tremendo, ¿no? El éxito está, otra vez, es el primer punto del mensaje. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces todo te saldrá bien. El último punto en cuanto a María y su fe es que ella creyó y fue salva. El pasaje ahí, por no tomar el tiempo, es María a los pies de la cruz. ¿Está María en el cielo? Sí. ¿Porque era la madre del Señor? No. Porque creyó en Cristo. Porque creyó en Cristo. La veremos en un momento, es lo siguiente que vamos a ver. La veremos en el aposento alto, en Hechos capítulo 1. Allí está, orando con los 120. Ella fue una de las que el Señor puso el Espíritu Santo en lenguas de fuego encima de su cabeza. Ella fue una de las que hablaba en otros idiomas y testificaba a sus hermanos judíos para que se convirtieran en Pentecostés. Ella fue una de las que estaban allí orando cuando vino el Espíritu Santo. María fue uno de los 120. ¿Por qué estaba allí? Porque había creído en Cristo como su Salvador. Así es que si ella está hoy en el cielo, no es porque sea corredentora o tenga propiedades especiales. Es porque creyó en Cristo. Y otra vez más, nos muestra el camino. Te vuelvo a señalar, si no conoces aún a Cristo, esta es la oportunidad. Aún María te lo enseñó. Si ella está en el cielo es porque confió en el Señor Jesús como un Salvador personal. Y el último punto para esta mañana, por favor, tiene que ver con María y su relación con Dios. La primera cosa que quiero ver, como acabamos de mencionar, es que era una mujer de oración. Vamos a Hechos 1:14 y leamos el pasaje, por favor. Hechos 1, el Señor acaba de ascender a los cielos. Y leemos desde el versículo 13, Hechos 1:13. Dice así: y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían? Perseveraban unánimes en oración. La primera cosa en cuanto a María y su relación con Dios que a mí me enseña es que era una mujer de oración. ¿Cuánto estoy yo orando? ¿Cuánto tiempo paso yo orando? Dice aquí que perseveraban. Eso nos viene del latín a nosotros. No sé aquí en griego, no he buscado la palabra, pero a nosotros la palabra nos llega del latín, que quiere decir perseverus. Severus quiere decir serio. O sea, tomar en serio. Hacer algo seriamente. Dice que perseveraban, tomaban en serio seguir orando. Y como, por cierto, dice unánimes. Perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo de serio somos nosotros en nuestra vida de oración? Porque es que no recibo resultados. ¿Estás orando como debes? Es que el Señor no me contesta. ¿Estás orando como debes? Es que sigo sin vencer este pecado. ¿Estás orando por eso? Es que mi vida espiritual sigue siendo... ¿Estás orando por eso? ¿Estás teniendo comunión con Dios? María era una mujer de oración. Era una mujer de oración. En eso también nos enseña. Siguiente cosa. En cuanto a su relación con Dios. Es que conocía la palabra de Dios. Hemos visto, no lo vamos a volver a leer, hemos leído el primero y el segundo versículo del Magnificat, donde ella... He dicho que no lo vamos a volver a leer. Donde ella dice, bendice al Señor por la bendición que le ha dado. ¿A quién te recuerda eso? Esa oración que hay ahí, ¿a quién te recuerda?
Tal vez no la hemos leído del todo para que te haga venir a la memoria. Dice: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, etc. ¿Te recuerda a alguien? Mari Carmen dice Ana. La oración de Ana, cuando Dios le promete que le dará a Samuel, es casi idéntica. Tú dices, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Conocía la palabra de Dios. Conocía ese pasaje del libro de Samuel, donde Ana había estado orando por un bebé y Dios le había contestado. Y como lo conocía, oró como Ana. ¿Conoces tú la palabra de Dios? Hemos hablado de oración. Vamos a hablar algo tan simple como conocer la palabra de Dios. ¿La conoces más que el mes pasado? ¿La conoces más que el año pasado? Tal vez un año es un periodo más fácil para valorar. ¿Qué tal tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Es mejor que el año pasado? Si no, en eso estamos fracasando. Porque Primera de Juan 2 dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo voy a andar yo como el Señor Jesús si no conozco cómo anduvo, perdón? ¿Cómo? ¿Verdad? No es posible, ¿no? Valóralo tú mismo. ¿Pero conoces la palabra de Dios? ¿Te es suficiente con venir aquí el domingo a la iglesia a escuchar las predicaciones? Bueno, venir un rato, porque a veces ni el domingo entero estamos aquí. Tenemos 3 cultos los domingos y algunos venimos a uno y de rasqui. ¿Te es suficiente con eso? En cuanto a tus hijos, si esperas que toda la educación espiritual de tus hijos sea la media horita que les tenemos aquí en la escuela dominical, la iglesia cumple su labor, pero no deja de ser un grano de arena, ¿eh? La responsabilidad de educar los caminos del Señor a tus hijos es tuya, no de la iglesia. La iglesia puede ayudar en algo, pero si esperas que tu conocimiento de la palabra de Dios y el de tus hijos y el de tu familia sea solamente el rato que pasas aquí el domingo, ¿quieres caminar como caminó el Señor Jesús? ¿Quieres andar como Él anduvo? Sin duda debes conocer la palabra de Dios. Déjame volver a traer a nuestra memoria el versículo de Oseas 6.3. Dice que conoceremos y... ¿qué? No, proseguiremos en conocer. ¿No dice cómo es? Oseas 6.3. Conoceremos y continuaremos... ¡Oh, qué malo soy! Oseas 6.3. Sí, dice algo muy parecido. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Conoceremos y proseguiremos en conocer. No es aquello que se acaba, ¿verdad? Porque no estamos hablando de conocer siquiera, no sé, la historia de España del siglo XIX. Al final estamos hablando de conocer a una persona. A través de la palabra de Dios conocemos a Dios, ¿verdad? Y nunca terminas de conocer a una persona, ¿cierto? Nunca terminas de conocer a una persona. Por lo tanto, tienes que seguir en ello. Valóralo, por favor. Llega a casa y considéralo. ¿Conozco más de la palabra de Dios que el año pasado? ¿O que hace 2 años? ¿O que hace tanto tiempo? ¿Estoy prosiguiendo en eso? ¿Estoy continuando? La siguiente cosa en cuanto a María, no solamente... Vamos allá uno más, por favor. No solamente es que conocía la palabra de Dios, sino que la guardaba y la meditaba. Leemos este pasaje, Lucas 2:51, por favor. Lucas 2, a partir del versículo 41, ya nos habla de cuando el Señor tenía 12 años. Es aquella ocasión en que le pierden en Jerusalén porque se queda en el templo. ¿Lo recuerdas? Y entonces, en el versículo 51, el 51 dice... Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Qué tremendo esto, no es el tema para esta mañana. Pero que diga que el creador del universo estaba sujeto a sus padres. Para mí es algo tremendo, ¿eh? Bien, como digo, no es el tema para ahora. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No solamente se conocía la palabra de Dios, sino que también la guardaba. Yo puedo conocer la palabra de Dios y olvidarme cuando salgo por la puerta de la iglesia. Pero María la guardaba y la meditaba. Si nosotros hiciéramos esto, siempre tendríamos una buena palabra que decir.
Siempre tendríamos una palabra de consuelo al hermano que lo necesita. Siempre tendríamos una palabra de testimonio para aquella persona que no conoce a Cristo. Siempre tendríamos algo que compartir de la palabra de Dios en vez de hablar del partido del domingo. Siempre tendríamos algo así. Porque si guardamos y meditamos la palabra de Dios en nuestro corazón y le damos vueltas y la rumiamos y... ¿Sabéis lo que quiere decir rumiar, verdad? Viene de cómo comen los rumiantes, las vacas, por ejemplo, ¿no? Que mastican la comida, eso es todo un poco asqueroso, va al estómago, vuelve otra vez a la boca, la vuelven a masticar y vuelve otra vez al estómago. Es decir, toman la comida, la mastican una vez y otra y otra y otra y otra y le sacan todo. Eso es lo que hacen los rumiantes. Pues algo parecido deberíamos hacer con la palabra de Dios. Ha venido... ha llegado la predicación, o he leído esto en mi Biblia, o no sé qué he leído tal vez esta mañana en un devocional, y pensarlo, y meditarlo, y guardarlo, y volverlo a traer a la memoria, y volverlo a... Eso es el provecho. Yo ya os he dicho esto alguna vez, no está mal que tengamos planes de lectura, en plan, tenemos que leer 4 capítulos cada día de la Biblia para terminar la Biblia en un año. Está bien, no digo que está mal. Pero el énfasis de la palabra de Dios es a meditarla, no a leerla de corrido. No digo que está mal que la leas de corrido, pero si con eso no la meditas, tenemos un problema. Porque el énfasis es a meditarla. Cada vez que tú pasas por la palabra de Dios, fíjate tú cuántas veces dice que debemos meditar en sus mandamientos, que debemos pensarlos, que debemos, aquí otra vez, que lo guardaba en su corazón. Ese es el énfasis, a estudiarla, a escudriñarla. Hermano, ya eso te animo. Porque eso es lo que nos dará crecimiento espiritual. No solamente pasar por la Biblia, sino escudriñar en ella. Y la última cosa para esta mañana, y con eso termino, es que no solamente se conocía la palabra de Dios, que guardaba la palabra de Dios, sino que obedecía la palabra de Dios. Aquí mismo, fíjate, en Lucas 1, verás qué cosas hemos escogido esta mañana para ver este punto. Lo primero, el versículo que hemos visto al principio, que dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero luego el 2:39, ¿de qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de cuando traen al Señor Jesús al templo. Versículo 2:39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, en su ciudad de Nazaret. Es decir, tenéis que traer al niño para ser circuncidado al templo a tal día, y tiene que haber tantos días para la purificación, y tenéis que circuncidarlo, y tenéis que ofrecer, en su caso me parece que ofrecieron 2 palominos, ¿verdad? Porque no tenían dinero suficiente para ofrecer un cordero. ¿Y qué tenían de la palabra de Dios? ¿Tenían el Nuevo Testamento? No, tenían leyes. ¿Pero se sujetaban a la palabra de Dios o no? A pesar de que no tenían algo tan vívido y tan diferente como es el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero a pesar de que solamente, y entre comillas lo digo, tenían el Antiguo Testamento, ella se sujetaba a lo que decía Dios. Y si Dios decía hay que circuncidarlo a tal día, ella circuncidaba a su hijo a tal día. Si para purificarte tienes que estar tantos días, pues ella lo hacía. Si había que traer esta ofrenda, ella traía esa ofrenda. ¿Entendéis? Y luego el versículo que teníamos desde el principio: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Por qué? Por más que conozcas y por más que guardes y medites la palabra de Dios en tu vida, si al final no la obedecemos, de nada sirve. Podemos saber más Biblia que el apóstol Pablo, que si no obedecemos a Dios, de nada sirve. Al final, se trata de lo mismo que decíamos cuando empezamos: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quieres paz para tu vida? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tranquilidad? ¿Quieres tener las bendiciones de Dios? Quédate en la palabra de Dios. No salgas de los límites que la palabra de Dios te marque. No tengas temor de quedarte dentro. Muchas veces tenemos temor de quedarnos dentro de los límites que la palabra de Dios marca. En nuestra forma de ser, en nuestra forma de vestir, en los lugares donde vamos, en la música que escuchamos, en las amistades que tenemos, en las cosas que permitimos en nuestra vida. Tenemos temor de quedarnos dentro de los límites. Son para nuestro bien. Quédate dentro, te irá bien. ¿Dónde el hijo pródigo tenía la bendición del padre? En casa. Nunca dejó de ser hijo, pero perdió la bendición cuando se fue del hogar. Quédate en casa. Quédate con Dios. Quédate con su palabra. Igual que María, te invito a que digas: he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este ejemplo de María, y te pido, Señor, que
Que tú nos hagas recordar especialmente estas palabras del último versículo que mencionamos, Señor, y tener presente que cuando tú traes algo a nuestra vida o cuando tenemos que tomar una decisión, Señor, tú debes ser lo primero, y que cuando así lo hacemos nos irá bien. Gracias, Señor, por esa promesa. En ti confiamos. En el nombre de Cristo. Amén.